A todos nos ha pasado en algún momento que hemos querido entrenar con más tiempo, con por ejemplo un poco más de descanso entre series, simplemente dedicando un poco más de espacio en nuestro día a esa actividad que nos gusta tanto, pero por una razón u otra tenemos otras cosas que hacer, tenemos que comprimir el entrenamiento en muy poquito tiempo o no podemos sacar esos 45 minutos, una hora para poder hacerlo pues de manera un poco más holgada, ¿no? Por así decirlo. Hace unas semanas escribí un post en lifters.es hablando precisamente de este tema, hablando de cómo podíamos comprimir el entrenamiento, cómo podíamos acortar el tiempo que dedicábamos a cada sesión y aún así hacerlo de manera efectiva. Hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento te resumo los puntos más importantes y sobre todo te cuento qué aspectos hay que considerar para hacerlo bien, porque no es lo mismo, por ejemplo, entrenar en 30 minutos a la carrera, saltándose ejercicios, haciendo la mitad de las series, no aplicando intensidad y un largo etcétera, que por ejemplo un entrenamiento que nos lleve normalmente una hora, hora y cuarto, comprimirlo a 40 minutos, 45 minutos, con algunas técnicas interesantes que podemos utilizar y que van a hacerlo igualmente efectivo. Así que si actualmente estás en este punto, necesitas acortar tus entrenamientos, espero que este episodio te resulte de ayuda. Antes de nada, como siempre te recuerdo que me encuentras en mi web, lifters.es, ahí te puedes apuntar a la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto un mail en el que cuento cómo entreno, cómo me alimento, hábitos que considero súper importantes y algunos trucos y estrategias que he aprendido con el paso de los años y que estoy totalmente convencido de que a ti también te van a ayudar. Así que te puedes apuntar por ahí y lo dicho, te doy la bienvenida a la comunidad. Y a ver, este tema de entrenar en menos tiempo es algo que siempre ha estado ahí. Lo cierto es que cualquier persona que, por ejemplo, en un momento dado necesite sacar su entrenamiento en mucho menos tiempo, bueno, pues a veces hay algunas técnicas que podemos aplicar, a veces lo que hacemos directamente es sencillamente saltarnos ejercicios, hacerlos otro día, pero es verdad que hay, como digo, algunas técnicas que son súper interesantes. Aún así, pequeño disclaimer, si te gusta entrenar, si disfrutas, por ejemplo, de esta actividad y tienes todo el tiempo del mundo para poder hacerlo, quizás esto no sea para ti, quizás esto no te interese, porque es verdad que a priori el título del episodio puede llevar a la confusión de pensar que tenemos que entrenar en menos tiempo porque es algo que queremos evitar a toda costa. Y este no es el objetivo. El objetivo es simplemente entrenar en menos tiempo porque algún día en concreto, algún momento puntual, una época de nuestra vida en la cual tenemos muchas otras actividades o labores que hacer, bueno, pues no tenemos el tiempo suficiente para entrenar en una hora, hora y media o el tiempo que de media solemos dedicar. Así que una técnica súper interesante que siempre recomiendo para este tipo de casos son las superseries de antagonistas. Si por ejemplo conocemos las superseries tradicionales en las cuales hacemos varias series de un mismo ejercicio sin descanso, en este caso estamos superponiendo series de ejercicios para grupos musculares opuestos sin descanso entre ellos. Algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, el press militar con las dominadas. Vamos a hacer por ejemplo una serie de press militar, vamos a hacer a continuación una serie de dominadas y vamos a descansar. Es decir, entre un ejercicio y el otro no vamos a descansar solamente al final de la superserie de estos dos antagonistas. Por ejemplo, otro ejercicio que se me ocurre, el curl de bíceps y la extensión de tríceps. Son también ejercicios que podemos hacer sin ningún tipo de problema en superserie porque no generan una fatiga que repercuta en el rendimiento del ejercicio posterior y vamos a ahorrarnos bastante tiempo. Otro ejemplo que también se me ocurre, pues las extensiones de rodilla con un curl femoral. Lo mismo, son ejercicios que no generan mucha fatiga, que podemos superponer sin ningún tipo de problema y con los cuales también vamos a ahorrar bastante tiempo en el entrenamiento, en lugar de, por ejemplo, hacer primero las extensiones de rodilla, descansar y luego hacer, por ejemplo, el ejercicio de curl femoral. Si os fijáis, lo que tienen en común estos ejercicios es que normalmente, me vuelvo a repetir, no interfieren de forma negativa entre sí y se pueden conjugar fácilmente. Porque uno de los errores más habituales es pensar que esta técnica, las superseries de antagonistas, se pueden aplicar a cualquier otro movimiento independientemente de la fatiga generada, y esto no es así. Vamos a ampliar el ejemplo que comentaba acerca de, por ejemplo, el press militar y las dominadas, para que lo tengáis un poco más claro, porque es verdad que a veces es un poco confuso eso de cómo hago la superserie de antagonista, cuándo descanso, todas estas cosas. Lo primero es establecer el número de series que vamos a hacer en cada ejercicio. Para ponerlo sencillo, pongamos que vamos a hacer en el press militar 3 series de 10 repeticiones y en las dominadas otras 3 series de 10 repeticiones.
Esto, como digo, es un ejemplo, lo pongo así simplemente para que sea sencillo de entender y no nos liemos mucho con los números. La ejecución sería la siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, el press militar, las 10 repeticiones de la primera serie y directamente pasamos a esa primera serie también de las dominadas con 10 repeticiones. A partir de aquí vamos a descansar lo necesario para afrontar la siguiente superserie. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues esto va a depender de cada uno. Normalmente, como hemos hecho dos ejercicios que, aunque no generan mucha fatiga entre sí, sí que es verdad que necesitan algo más de descanso para recuperarnos y poder rendir en la siguiente superserie, quizás la recomendación es entre 3-4 minutos. Pero no recomiendo cronometrar estos tiempos, simplemente vamos a ceñirnos a estar completamente descansados, a estar completamente preparados de cara a la siguiente superserie y ya está, independientemente de que descansemos 3, 4 o 5 minutos. La siguiente superserie, pues exactamente lo mismo. Como digo, vamos a hacer 3 series de cada ejercicio y en este caso, bueno, pues la segunda serían 10 repeticiones de press militar y a continuación 10 repeticiones de dominadas. Vamos a descansar también lo necesario para afrontar la siguiente superserie y directamente pasamos a la última, que serían igualmente 10 repeticiones de press militar con 10 repeticiones de dominadas. Esto, como digo, es un ejemplo muy sencillo simplemente para que los números les tengamos más claros, pero no quiere decir que siempre hagamos las 10 repeticiones de press militar o las 10 repeticiones de dominadas, porque ya sabemos que esto, llevado a la práctica, es bastante más complicado. Es decir, seguramente superserie tras superserie, bueno, pues las repeticiones vayan decayendo y no salgan siempre las mismas. Pero bueno, creo que con este ejemplo se puede ver bastante claro que es una forma de completar 3 series de cada ejercicio, descansando únicamente al final de cada conjunto, y de esta forma vamos a dedicar la mitad del tiempo a trabajar estos grupos musculares. ¿Cómo sería, por ejemplo, de la manera tradicional? Pues muy sencillo, haríamos las 3 series de 10 repeticiones de press militar, descansando entre cada una de las series, y a continuación pasaríamos a hacer las 3 series de dominadas descansando entre cada una de ellas. De esta manera, obviamente, vamos a dedicar el doble de tiempo a hacer exactamente los mismos ejercicios. Y como digo, la evidencia a día de hoy nos dice de que superponiendo estas series de antagonistas vamos a poder hacer un trabajo igualmente efectivo porque no repercuten de manera negativa la una con la otra y por lo tanto vamos a ahorrar un montón de tiempo. Como digo, esto no se puede aplicar a cualquier ejercicio, no genera la misma fatiga una sentadilla o un peso muerto que unas extensiones de rodilla que comentaba antes o unas dominadas. De ahí la importancia de elegir bien el tipo de ejercicio que vamos a superponer para que la fatiga generada no interfiera con el siguiente movimiento. Mi recomendación es que dediques tiempo y foco a aquellos básicos pesados en los que tienes que mejorar poco a poco tu fuerza, por ejemplo, los que comentaba sentadilla, peso muerto, porque estos van a necesitar varios minutos de descanso entre series. Aquí no vamos a andar con eso de, mira, pues voy a superponer una sentadilla con un peso muerto. Pues obviamente no tiene ninguna lógica porque sabemos que esto va a repercutir de forma muy negativa en el rendimiento que sacamos en cada uno de esos ejercicios. Pero una vez realizado el trabajo de base, una vez realizados esos ejercicios básicos en los cuales dedicamos tiempo, aplicamos un montón de intensidad, en el caso de ser necesario, de que por ejemplo tenemos que sacar el entrenamiento en menos tiempo, de que por ejemplo solamente tenemos 40 minutos, 45 minutos, que no tenemos mucho más o incluso menos, por ejemplo tenemos 30 minutos para hacer todos los ejercicios, pues obviamente a partir del trabajo de base podemos reducir un montón el tiempo de entrenamiento con superseries como las mencionadas. Los resultados, como digo, van a ser prácticamente similares y en este caso, si se hace bien, si se eligen bien los ejercicios, sobre todo si se descansa lo suficiente entre esas superseries de antagonistas, vamos a ahorrar bastante tiempo y vamos a seguir progresando, que es lo más importante, haciendo una sobrecarga progresiva. Junto a esto, también hay otras ideas interesantes que podemos aplicar. Como digo, normalmente no recomiendo cronometrar los tiempos de descanso entre series, ya que con frecuencia es verdad que se tiende a subestimar la recuperación. ¿Esto en qué repercute? En que puede llegar el punto de que no progresemos en carga durante varios entrenamientos. Pero aún así, si lo que buscamos es recortar aún más el tiempo de entrenamiento, podemos dejar esta estrategia de medir los tiempos de descanso entre series para ejercicios accesorios finales por 2 razones. Lo primero es porque generan menos fatiga y en aproximadamente 60 segundos podemos hacer la siguiente serie. Normalmente cuando hacemos un curl de bíceps, bueno, pues descansando 60 segundos estamos preparados para hacer esa siguiente serie sin ningún tipo de problema. Y lo segundo es que en estos ejercicios no es tan prioritario hacer una sobrecarga progresiva. Si llevas entrenando un tiempo, te habrás dado cuenta de que quizás levantas más o menos parecido en curl de bíceps, en extensión de tríceps, en por ejemplo elevaciones laterales, que lo hacías hace 2 meses, 3 meses, y esto no significa que estés haciendo algo mal. Sencillamente son ejercicios en los cuales
la trayectoria de la sobrecarga progresiva que podemos llevar pues es mucho más lenta y mucho más corta. Es decir, yo por ejemplo, si empiezo de principiante haciendo unas elevaciones laterales con 4 kilos y al cabo de 2 años las hago con 12, 14 kilos, pues obviamente no quiere decir que quizás en 10 años, 12 años levante 35 kilos por cada lado, porque es un ejercicio bastante complejo a la hora de meter kilos y es mucho más interesante elegir un peso con el cual estimulemos bien la masa muscular y lleguemos cerca del fallo, sintamos bien el trabajo donde lo queremos dar. Así que bueno, son ejercicios un poco más específicos para este tipo de cosas y no es tan prioritario hacer una sobrecarga progresiva. Junto a esto, pues podríamos hablar también de recortar el tiempo dedicado a las series de aproximación, porque obviamente también llevan tiempo, y si lo que queremos es recortar tiempo, porque no tenemos el suficiente para sacar la sesión de ese día, pues obviamente con hacer 2-3 series de aproximación de 3-4 repeticiones cada una es más que suficiente para lograr un buen estímulo y pasar a la primera serie efectiva. Así que bueno, estas son algunas recomendaciones que considero que te pueden resultar de ayuda si lo que buscas en este momento es ahorrar tiempo en el entrenamiento. Como digo, si disfrutas del entrenamiento, si tienes tiempo suficiente, pues estas ideas quizás no son necesarias, pero como digo, en algunos momentos puntuales a todos nos ha pasado, hemos tenido que entrenar un poco de prisa, saltándonos ciertos ejercicios porque vemos que el tiempo pasa, porque vemos que tenemos que irnos a hacer cualquier otra cosa y que no podemos completar la sesión de ese día. Bueno, pues en este caso, aplicando, por ejemplo, las técnicas mencionadas, se puede hacer en mucho menos tiempo y lo más importante de todo, se puede hacer de manera igualmente efectiva. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que te haya gustado, te haya parecido interesante. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches. Si quieres recibir un poco más de contenido adicional a todo esto que voy contando por aquí, bueno, pues también te puedes apuntar en lifters.es a la newsletter totalmente gratuita. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Chao.